Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy me acompaña Yamila Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo les va? Bueno, Yami, hoy tenés novedades del sistema de riesgos del trabajo. Plena vigencia para una nueva provincia, todavía no están todas adheridas en el país, pero bueno, un avance en ese sentido y lo estaremos comentando. Una buena noticia, También se encuentra Ana Pedotti. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Ale, ¿cómo estás? Bueno, hoy nos vas a hablar del furor del Bitcoin que ya comenzó a utilizarse en nuestro país para la compra-venta de inmuebles. Es así, al aumento extraordinario de los precios empiezan a haber casos de uso y vamos a estar contándolos hoy acá. Muy bien, más adelante también vamos a brindar información sobre seguros agropecuarios y en el último bloque vamos a conversar con el economista Ricardo López Murphy para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. Quédate con nosotros, vamos a un muy breve intervalo y en instantes regresamos con todos estos temas. Bueno, arrancamos el programa de hoy con información sobre uno de los activos de moda de este 2021, el Bitcoin, en esta semana en la que esta criptomoneda alcanzó un nuevo récord histórico. Se conoció que en nuestro país ha comenzado a utilizarse para la compra-venta de inmuebles. ¿Cómo es esto, Ana? Se trata de una peculiaridad dentro de las páginas web de búsqueda de propiedades. Hay un departamento en pleno Congreso que está ofrecido a 2 bitcoins. Es llamativo porque el dueño eligió esta forma de comercializar, que es distinta, que no la hemos visto anteriormente, justamente para protegerse del riesgo argentino. Es una persona que vive afuera del país y que cree fervientemente que el Bitcoin es la moneda del futuro. Entonces, también, Ana, se quiere proteger del riesgo norteamericano. De todos los riesgos, sí. De las monedas fiat se quiere proteger y está, ofreciendo su departamento al precio de 2 bitcoins. Se trata de un monoambiente ubicado en pleno Congreso, en un edificio histórico muy cerca del Palacio Barolo y del Congreso, una zona muy pintoresca de la ciudad de Buenos Aires, y el dueño incluso dice que si a alguna persona le ofrece 1,5 bitcoins, también aceptaría. Lo bueno, o sea, la picardía de esta persona es que como el Bitcoin sube tan rápido de precio, puede hacer una operación que sea muy, muy exitosa para él si consigue un comprador en Bitcoin. Para nosotros, los que estamos afuera y lo vemos y es llamativo, lo interesante es ver cómo empieza a haber casos de uso más allá de la inversión, del ahorro o la especulación. Y eso es lo novedoso de esta historia. Tal cual, tal cual. Muy bien, vamos a seguir viendo cómo sigue este tema en las próximas semanas. Vos decís, es el activo de futuro. Vamos a ver si sigue para arriba. Muy bien, bueno, finalmente, cambiando bruscamente de tema, a más de 4 años de la sanción de la reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo, la provincia de Santa Fe se adhirió a la misma. Más vale tarde que nunca, ¿no, Yami? 3 de mayo es la fecha, la ley fue haciendo todo su camino y ahora concluye con un convenio, con la fuerte presencia desde ya de estas comisiones médicas que son las que facilitan, que fueron creciendo incluso con el transcurso de los años, para que el sistema sea más eficiente, con el objetivo pleno y claro de disminuir la litigiosidad en un contexto en el que la Argentina había una disminución de la siniestralidad y un aumento de cientos de miles de juicios. Entonces, bueno, esos son los indicadores que se van siguiendo y faltan, ¿sí? Estamos en 16 provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, faltan Santa Cruz, Chubut, La Pampa, San Luis, La Rioja, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, pero entendiendo que el 94% de los juicios están concentrados en las provincias ya comprendidas. Estamos hablando de esta nueva, bueno, le seguimos diciendo nueva ley de ART, que por lo pronto no comprende a todo el país, y cuando uno consulta, bueno, ¿por qué esas provincias? Bueno, porque hay otras prioridades, por los cómo se van manejando las legislaturas de las distintas provincias, pero la respuesta tiene que ver con que ya gran parte del sistema de los trabajadores de la República Argentina ya están comprendidos en un particular contexto como es el COVID desde ya. Una buena noticia, como dice Yami, una ley que apunta contra la industria del juicio, que se apropia indebidamente de una porción de la riqueza
generada por el sector productivo, restándole competitividad y descedentando la inversión y la creación de empleo. Muy bien, vamos a cerrar este bloque ahora con información importante para los consumidores bancarios. Ana. Es así, Ale, el Banco Central dio un decálogo de cosas que como usuarios bancarios tenemos que conocer, sobre todo para empoderarnos todos acerca de nuestros derechos. Y entre las diferentes cosas, una que es fundamental es el derecho a un trato digno en todas las canales de atención del banco. Esto de tener mucho tiempo de espera en el teléfono o un trato no tan adecuado en las sucursales. Bueno, eso es un derecho que se debe cumplimentar. El Banco Central también disponibilizó la idea de que si uno hace un reclamo al banco, a la entidad con la que opera, y en 15 días no tiene respuesta, el paso siguiente es seguir ese reclamo con el Banco Central. Ajá. Y es una vía que no todos conocemos y realmente es mágica. O sea, es una vía de rapidez para solucionar ese tipo de problemas. También, por ejemplo, algo que hay una oficina en el Banco Central que recibe estos reclamos. Se puede reclamos. hacer mediante la web, dentro de la página del Banco Central, solicitar este reclamo explicando cuál es el problema y pidiendo una urgente solución. Otra de las cosas que el Banco Central puntualizó es que todos en las diferentes sucursales tenemos que tener un oficial de atención personalizado, o sea, una persona que identifiquemos como tal a la cual referirnos en todas nuestras operaciones bancarias. Y otro de los puntos que muchas veces hay muchas quejas es en lo difícil que es dar de baja ciertos productos, cerrar una cuenta. Bueno, el Banco Central lo que dice es que el derecho del usuario es darle de baja en el momento que desee. Claro. No importa si esa cuenta tiene deuda, si no hay que presentar un libro de deuda, nada. El banco tiene que permitirle al cliente hacer la baja. Y bueno, obviamente vamos a seguir hablando de esto porque es muy largo, pero son tips o cosas interesantes que tenemos que conocer para poder manejarnos con más seguridad dentro del sistema financiero. Bueno, un tema realmente importante para tener presente y en cuenta. Cerramos de esta manera este bloque. Quédate con nosotros. A continuación vamos a hablar sobre seguros agropecuarios. Muy bien, abrimos este segundo bloque como todos los viernes, dedicado a entrar de lleno en un producto de seguros, un producto bancario, y hoy vamos a hablar de seguros agropecuarios. Para ello estamos con Mariano Sacco, que es jefe de negocio agropecuario de Galeno Seguros. Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Alejandro, muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Gracias a vos por estar aquí. Y bueno, contale a los productores cuáles son, ¿no?, las coberturas que hoy están ofreciendo en nuestro mercado. Bueno, Galeno salió de esta campaña agrícola 2021 a dar una solución o a ofrecer una cobertura a todos los productores agropecuarios, tendiente no solo a los cultivos tradicionales de cereales y oleaginosas, sino tendiente a dar una respuesta a todas las coberturas patrimoniales que le podamos brindar. Entonces estamos enfocados a todas las economías regionales y lo que queremos es ser una alternativa más de este tipo de coberturas. Bueno, la principal cobertura que ofrecen es la de granizo, ¿no? Me imagino. La principal cobertura que ofrecemos es la de granizo, como el 98% de lo que se produce. Y estamos tendientes para esta próxima campaña que comienza la 21-22 a desarrollar coberturas un poco más específicas con índices paramétricos. Ajá. Y algunas coberturas, exactamente, ¿no? Algunas coberturas de multirriesgo, y también trabajar sobre el sector ganadero en cuanto a coberturas para feedlot, y también algún tipo de economía regional estamos tratando de desarrollar. Bueno, hablas de seguros paramétricos, que es un tema novedoso en la Argentina. Lo van a orientar a cubrir, me imagino, sequía e inundaciones, ¿no? Sí, con los seguros paramétricos lo que se apunta es justamente a cubrir esos eventos sistémicos que la magnitud que tienen son grandes superficies, y estamos hablando justamente de sequías e inundación, pero sin descuidar el resto de las producciones. Como te mencionaba anteriormente, queremos darle una solución para todas las
producciones agropecuarias, economías regionales y el tema de que vemos como un nicho para desarrollar, que es la ganadería. Y ahí decías que van a tener coberturas para feedlot. Estamos desarrollando una cobertura justamente para engorde a corral, que me parece que va a ser una buena demanda que vamos a tener. ¿Y qué riesgos contempla esta cobertura que van a estar ofreciendo? Y la cobertura contempla principalmente la muerte de los animales por enfermedad, por rifle sanitario o por problemas de alimentación. Bueno, una opción entonces que van a tener los productores en esta próxima campaña. Estamos cerrando una campaña muy exitosa. ¿Qué expectativas tienen para la campaña que viene? Esta campaña fue buena desde el punto de vista climatológico. En algunas zonas se sintió mucho y la disminución en rendimiento por la sequía fue importante. Pero la perspectiva o el ánimo del sector es justamente una nueva campaña con un mayor volumen de producción. Me parece que se va a incrementar la superficie sembrada y, como te decía, hay algunas economías que empiezan a hacerse un poco más fuerte y ven un crecimiento en el corto plazo. Bueno, para ir cerrando, me decías, ¿no?, antes de comenzar la entrevista, que hoy ves a los productores argentinos con una cultura aseguradora bastante bien desarrollada. Sí, la cultura aseguradora ya se tomó el seguro como una herramienta de gestión, con lo cual dentro del plan anual que hace cualquier empresa lo tienen contemplado el gasto en cobertura y en la transferencia de riesgo. Muy bien, una buena noticia, una buena incorporación, ¿no?, de los productores. Muy bien, cerramos entonces este bloque con información sobre seguros agropecuarios. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Ricardo López Murphy. Arrancamos ya este último bloque con la presencia del economista Ricardo López Murphy en forma remota. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, por suerte. Gracias por atendernos. Sobreviviendo al COVID. Tal cual. Bueno, justamente la segunda ola ha llevado. Sin vacunación. Sin vacunación todavía. Sin vacunación. Ya va a llegar, ¿no? Ojalá. Pero bueno, decíamos, ¿no?, que esta segunda ola de COVID-19 viene llevando a imponer nuevas restricciones a la circulación. ¿Cómo modifica, ¿no?, la actual situación sanitaria las expectativas económicas que tenías para este 2021, Ricardo? En general yo era más escéptico que el promedio de la profesión, porque yo suponía que podía haber un riesgo sanitario de este tipo por la experiencia que se había vivido en Europa y en Estados Unidos. Entonces a mí me sorprendió menos que lo que parece haber sorprendido al resto de la opinión pública informada. Creo que el riesgo estaba y que se lo había subestimado y me parece que todas las restricciones crean un efecto de mal funcionamiento de la economía. Yo durante mucho tiempo he enfatizado que mejor que hacer restricciones, mucho mejor es testear masivamente y, por supuesto, lo mejor de todo es vacunar. Esa era la cuestión crucial de un Estado estratega, de un Estado en serio, no un Estado adiposo, inútil y agobiante. Tal cual. Bueno, las restricciones pueden llevar, ¿no?, a un incremento de gasto público para asistir a aquellos sectores que se vean perjudicados por ella. ¿Crees que este incremento de gasto público puede generar nuevas presiones inflacionarias, presiones sobre el tipo de cambio, sobre el dólar? En realidad, sin que nada ocurriera, ya teníamos presiones, porque obviamente el control de cambio se ha mantenido con mucho forceps y sin duda una situación de este tipo agrava esas restricciones. Ya el programa financiero estaba muy ajustado para tener espacio para otra cosa, pero bueno, eso forma parte de nuestra realidad. Simplemente los que habían subestimado el problema se deberán hacer cargo.
Ricardo, ¿cómo te va? Recién hablabas de la experiencia internacional, de la segunda ola y más o menos la situación de cada país. ¿Crees que hay algo de cómo reaccionaron económicamente los distintos países en el mundo que pudiera aplicar la Argentina para que el impacto sea menor? Sí, bueno, yo diría, si uno se ponía ya en abril, mayo del año pasado, a mí me parecía claro que la estrategia de la cuarentena eterna era una mala estrategia y que donde había que poner la prioridad era en el testeo y que ni bien saliera la vacuna había que tener acceso a la vacunación, digamos, un poco el plan israelí, ese es el plan óptimo. Es el plan que menos costo ha tenido y el que más rápido ha salido. Por supuesto que hay medidas de higiene, de disciplina social, de cuidado, como ha tenido Taiwán, que ha tenido resultados excepcionales. A mí me parece más difícil el caso de Taiwán para nuestra cultura que el caso de Israel. Claro, pero yendo más puntualmente a lo económico, porque digo, las vacunas están al llegar o no, en qué cantidad, se supone que la máxima posible en el marco de determinados presupuestos y negociaciones, pero concretamente respecto de cómo reaccionaron con las medidas económicas. ¿Hay algo de eso? ¿Nada aplica? Bueno, en general, todos los países tenían espacio de hacer cosas que Argentina no tiene, porque no supo conservar su crédito, no supo conservar la calidad de su sistema financiero, su moneda. O sea, llevamos 50 años con inflación del 85% promedio mensual, anual. Con eso es muy difícil que tengamos márgenes para nada. Pero yo quisiera enfatizar algo que dijo un ministro de Hacienda de uno de los países: la clave es la vacunación, o sea, el mejor instrumento de política fiscal, monetaria, financiera, es vacunar. Yo diría, a mí me cuesta entender por qué el gobierno argentino no vio eso, o sea, por qué subestimó ese problema. Yo ya no estoy haciendo un cargo, a mí me gustaría entender qué falló en el protocolo, qué fue lo que no funcionó. Ricardo, cambiando de tema, la pandemia tarde o temprano va a quedar atrás. Tenemos elecciones por delante en algunos meses, todavía no sabemos puntualmente cuándo, pero hay que empezar, ¿no?, a debatir qué se requiere para que la economía se ponga en marcha una vez que la pandemia quede atrás. ¿Cuál es tu opinión a este respecto? Además, posiblemente seas candidato, ¿no? Sí, a mí me parece que yo pondría dos casos que a ustedes les van a ser muy atractivos. Lo que pasó el 12 de agosto del 2019, donde los títulos, acciones, valores, tipo de cambio se derrumbaron en Argentina, y lo que pasó el lunes en Ecuador, donde todo fue al revés. Me parece que Argentina necesita un episodio como el ecuatoriano para salir adelante. Ojalá lo tengamos. Esto significa una derrota completa y total del kirchnerismo. Pero basta solo con... Es equivalente a la vacunación eso. ¿Basta solo con eso? ¿Se necesita también ideas, un programa económico sólido? No, bueno, yo parto de la base de que las coaliciones alternativas, en particular el polo republicano, le van a proponer al país el respeto a la seguridad jurídica, el respeto a la iniciativa privada, volver a converger con el mundo, reinsertarse en la reputación y en las reglas de juego que se usan internacionalmente, o sea, aplicar los protocolos que aplica el resto del mundo. Tan sencillo como eso. Y para los próximos días, ya entendiendo que las restricciones más o menos llegan, estamos en un lugar muy distinto al de hace un mes. ¿Qué podemos esperar en materia del día a día, ¿no? Como ciudadano de a pie que se preocupa por que no le alcanza, que cuánto necesita una familia para comer, para hacer sus actividades básicas?
A ver, yo diría que una cosa que a mí me parece que generaba problemas y genera problemas a largo plazo es atrasar artificialmente el tipo de cambio. A mí me parece que esa decisión de adoptar un esquema cambiario coeleccionista me parece que no es lo más sano y eso reproduce problemas muy graves que ha tenido Argentina. Entonces, si alguna sugerencia yo haría sería no atrasen absurdamente el tipo de cambio en una circunstancia tan vulnerable. No sé por qué me parece, Ricardo, que no te van a hacer caso. Bueno, pero digo, ella me hizo la pregunta, ¿qué sugerencia sería razonable? ¿Qué sugerencia sería plausible? Yo creo que el afán de atrasar el tipo de cambio para mejorar las posibilidades electorales del oficialismo, todas las veces que se ha hecho eso ha terminado muy mal. Entonces digo, evitemos una cosa que nos hace daño a todos. Muy bien, El Ricardo. mundo no termina en noviembre. Supongamos que octubre, noviembre, cuando sean las elecciones, no es que el mundo termine ese día. Al día siguiente hay que seguir. Y es mejor que no hagan cosas que al día siguiente sean un problemón. Hace varias décadas, Ricardo, que no terminamos de entender eso, ¿no? Bueno, por eso es una sugerencia de sentido común que nos evita problemas más graves más adelante. Muy bien, Ricardo, clarísimo. Muchas gracias por habernos atendido una vez más. Cerramos entonces. Hablar con ustedes. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Ricardo López Murphy sobre la importancia de las elecciones en este año que estamos viviendo con el ataque de la pandemia y las restricciones que están ejerciendo una influencia negativa sobre la economía. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.